Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Marisabel. Buenas noches, ¿Cómo licenciado. está, Luis Carlos? Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Karen? Buenas noches. Buenas noches, Lice. Dicen buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Víctor Hugo? Buenas noches. Parece que están esperando con ganas. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Jimena? Buenas noches. ¿Cómo ha pasado su carnaval? No me digan estudiando porque me han pedido plazo. Estudiando. No. Hasta las 12 de la noche tengo que ampliar ese tema. Yo recién acabo de llegar aquí, desde justo allá afuera, con toda la familia. No, bien, bien. Sí, con toda la familia así está bien, porque así le ayudan a hacer su tarea. Sí, con toda la familia, por lo menos ya tiene pretexto. Si me aplace por su culpa, le dice listo. No, nada que ver, no se preocupe, dicen. Vamos a pasar con buena nota su materia. Está bien, así me gusta ese optimismo. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar a la parte práctica. Que no es muy extenso. A ver cuánto va a tener el texto. Todo lo tienen en su texto ahí. Son 11 páginas. Bien, a ver. Antes que nada vamos a compartir pantalla. Supuestamente hoy día terminamos el avance, la parte práctica. Mañana tendrían que ustedes entregarme ya sus prácticos, sus videos, ¿no? Los CD o el USB que tengan. Si no entra en un CD, también pueden entregármelo en un USB de 64 GB, por favor. O en un disco duro de 1 tera, también sirve. Un disco duro de 2 teras le lleva al licenciado para mi video de 4 megas, no se preocupe. Entonces, mañana ya saben, de 7 a 8 voy a estar ahí en la parada del vueltero, esperando a que me entreguen sus prácticos. Licen. Sí, Manuel. Una consulta, Licen. Entonces sí es confirmado para mañana, ¿no? Para tomar nuestras previsiones. Sí, confirmado para mañana. Confirmado para mañana, les digo ahora por el WhatsApp. CD, son todos los prácticos que ya han estado haciendo. Que tienen que arrancarlo del texto, hacerle su carátula y engramparlo. Hasta hoy día tienen el tema 4. Licen, ¿se pueden enviar después? También pueden hacerlo. También pueden hacerlo. Pero todas las carátulas son a mano. Sí, todas a mano.
a mano de cada unidad. Sí, por unidad, ¿no? O no Sí, para, cada unidad. por unidad. Sí, en unidad 1. El diagnóstico son las nociones básicas. Las nociones básicas, que es la unidad 1 es. La unidad. Dicen, y para el resumen de nuestro informe igual hay que hacer carátula, ¿no? En Vale. su nombre y el nombre del grupo me van a poner. En el resumen del informe, dicen, ¿no es cierto? Ah, ya, para eso Sí, una dicen carátula. el informe de... Sí. Listen, disculpe, entonces en el informe igual sería la carátula manual, porque algunos que enviaron estaban haciendo con la carátula de la universidad. No, el informe tiene que estar con la cara. Disculpe, dicen, ¿acaso el informe de grupal no tiene que estar con Lo que ustedes impreso hacen, todo? el Eso es informe, una carátula. el informe es grupal, pero el resumen del tema ese es individual. A ese tienen que ponerle carátula manual. Así es. Ah, ya, licenciado. Está bien. Gracias, licenciado. Ya. Bien, voy a compartir pantalla entonces. Ah, le estaba hablando del examen. Supuestamente hoy día terminamos el avance. Nos da tiempo para terminarlo. Hoy día mismo se los voy a habilitar el práctico. Y quiero que lo revisen. Ya, que lo vean. Si mañana ven que tienen dudas, pasaríamos clases mañana para despejar dudas. Y el viernes sería el examen. Tendrían que, el práctico, mejor dicho, tendrían que enviármelo antes de que comience el examen. A la persona que no envíe su hijo, no le llegaría el examen. Ahora, para ustedes es más cómodo dar el examen el viernes o el fin de semana. El fin de semana, Fin de para semana. Fin de semana. Hay mucho trabajo ahorita. Sí, Ya. Lice, Cuando porfa. hablamos fin de semana, o sea, yo decía porque creo que hay un paro cívico el día viernes, ¿no? Igual vamos a ir a trabajar. El viernes nomás le hizo. El viernes dice nomás. Y el viernes nomás en horario de clase. El viernes, licenciado, nomás. ¿Para qué Sí, más? le hizo el viernes nomás. Ya. Para no perjudicar a nadie, entonces, como digo, no perjudicar, porque si les fijo otro horario, de repente uno va a decir, no podemos, ya tomaba el examen fuera de no en su horario, y para evitarme yo un poco de problemas y dolores de cabeza, prefiero tomar en el horario que ustedes han elegido la materia. Sí, mejor, licenciado. De 7 a 10 de la noche. Como no es extenso el examen práctico, con 2 horas basta. Podemos comenzar el examen si quieren a las 7:30 o a las 8, para que termine a las 10 o a las 9:30. Una Si comienza a las 7, si comienza a las 7:30 el examen, Sí, Lice, 7:30. ya terminaría el examen entonces a las 9:30. Está bien, licenciado. Sí, está En bien, caso Lice. que haya paro cívico, igualmente se hará el examen, Lice. Será virtual. Va a ser virtual, ¿no? Va a ser virtual. Lo que sí voy a necesitar es que ese examen que van a dar y que me van a enviar las fotografías de su examen, tienen que entregármelo en físico. Eso sí me lo tienen que entregar. Porque es mucho más, son 100 alumnos, entonces es mucho más fácil para mí tomar, corregir, ¿no? Porque si no, yo los puedo tomar el viernes
presencial también, porque estamos autorizados ya para poder tomarlo presencial. Pero si habla paro, no creo que... Claro, si hay paro va a ser un poco difícil. Pero Si hay sí, como paro- dicen, ¿no? Licen, ¿hay alguna posibilidad de dar el fin de semana? Lo que no quiero, como le dije hace rato, lo que no quiero evitar es los dolores de cabeza y... Claro, tengan es que licencia, ¿no? justo el viernes a las 7 tengo reunión en el colegio de mi hijo. Mm. Ahí sí que Y es están. para definir la vuelta al cole y todos esos puntos, digamos. Claro, ya eso escapa ya a mi responsabilidad, escapa ya, son factores externos que ya yo no puedo tocar, ¿no? Eso ya cada uno tiene que ver cómo soluciona. Ya yo no está en mis manos el solucionar eso. Entonces, ahora, si lo vamos a dar el viernes, tendrían que entregarme en físico el sábado, para que yo pueda corregir todo el fin de semana. Está bien, Licen. Está bien, licenciado. Bien, Licen. Ya, el sábado, ¿a partir de qué hora? Porque si les digo a las 8 de la mañana, vosotros van a decir, trabajamos, no podemos. Después del mediodía. La materia, ¿no? Después A del las mediodía. 5. La materia, Licen, por favor. Media tarde. Muy tarde, Licen. Algunos vivimos muy... Ya, le voy a confirmar. Le A voy a las confirmar. 5 sería, Licen. Ya, a ver, Luego mejor en el mediodía, ya que todos, bueno, los que trabajan ya salen a sería mejor al mediodía. No Domingo en la todos, mañana no para te nadie, dicen- pues. Pidan permiso. Domingo nadie trabaja, domingo en la mañana sería. Jóvenes, por favor. lo que pasa es que yo quiero corregir ya fin de semana, sábado y domingo, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa. Yo mañana les voy a confirmar. De repente pueden ir a dejarlo, aquellos que ya pueden entregarlo, que si de repente al máximo 5 de la tarde, para que pasen por la fotocopiadora, donde se recogieron el texto, y ahí dejen lo físico del examen. Belleza, dicen. Ya, mañana yo les confirmo. Mañana yo les confirmo. Hasta qué hora trabaja la fotocopiadora y para que pasen ahí a dejarlo. Yo de ahí paso a recogerlo. Puede ser en la mañana, Licen. Claro, si está ya abierto el fotocopiador, creo que sábado trabaja, puede pasar a dejarlo ahí. Pero yo le confirmo temprano mañana porque tengo que hablar primero con el chico que tiene la fotocopiadora o con el dueño de la fotocopiadora, para que me haga el favor de recibirme o recepcionarme y no lo pierda, pues, ¿no? Está bien, Lisa, gracias. Está bien, así Licen. Bien. Ya, yo le confirmo entonces mañana. Bien, ahora sí vamos a entrar ya a lo que vinimos. A aplazar, a avanzar. ¿Dónde estamos? ¿Qué se llama? Relación entre el costo de oportunidad y la frontera de posibilidad de producción. Ya hablamos de lo que son, y ustedes seguramente sobre la frontera de posibilidad de producción y el costo de oportunidad. Pero para aclarar un poco el costo de oportunidad, es aquello que dejamos de hacer o dejamos de consumir, dejamos de producir por producir otra cosa, otro producto, otro bien, otro servicio, o dejamos de consumir por consumir otro bien, otro producto, o dejamos de hacer algo para hacer otra cosa. Ese es el costo de oportunidad. Estoy cerrado aquí con esto. No lo puedo... Ahora sí. Ese es el costo de oportunidad. Normalmente las personas, desde el momento en que despiertan, a cada instante están tomando decisiones sobre el costo de oportunidad. Cada momento, desde el momento en que se despiertan, por decir, ¿no? Si duermen solos, toman la decisión de levantarse por el lado izquierdo o por el lado derecho. Ya es un costo de oportunidad.
porque están tomando una decisión entre hacer una u otra cosa. Si deciden por una, estarían dejando de lado hacer la otra. Deciden levantarse por el lado izquierdo, dejan de lado el levantarse por el lado derecho. El desayunar. Desayuno té, café. Ya estoy tomando una decisión de costo de oportunidad. En eso consiste el costo de oportunidad. El hecho de que ustedes estén en clase ahorita, que tengo 101 alumnos, pero solamente 65 hay en clase, 65 han asumido un costo de oportunidad de pasar clase. Los otros 35 han asumido que prefieren hacer otra cosa y no pasar clases, que también es un costo de oportunidad. De repente ellos, según de acuerdo al beneficio que vayan a obtener, creen que van a ganar más haciendo lo otro que estar pasando clases, ¿no? Es de acuerdo al beneficio que uno cree que va a obtener por dejar de hacer algo, por dejar de consumir, por dejar de producir. Ese es el costo. Y la frontera de posibilidades de producción. Cuando hablamos de las posibilidades de producción, donde se supone que se producen dos bienes, dos servicios, y tenemos que tomar la decisión de producir un bien dejando de producir el otro bien. Esto se puede tomar en cuenta en una empresa, por ejemplo. En una empresa industrial donde se producen tejas y ladrillos, tienen que tomar la decisión de producir un poco de ladrillo para producir más tejas. Ya es un costo de oportunidad. En una fábrica láctea, tienen que tomar la decisión de producir más leche blanca y dejar de producir leche con sabor, chocolatada. Ya están tomando una decisión. Y esa decisión siempre está en función al beneficio que uno espera recibir. Ahora, la frontera de posibilidades de producción es una gráfica, todo lo que le he dicho hasta aquí, es una gráfica que me indica que es el límite de producción de bienes o dos servicios. Cualquier producción que está en esta línea, en esta frontera que se conoce así, significa que hay una producción eficiente. ¿Por qué eficiente? Porque se están utilizando todos los recursos disponibles, y cuando hablo de recursos de economía, estoy hablando de los factores de producción. ¿Cuáles son esos factores de producción? Tierra, trabajo y capital. Tierra, trabajo y capital. Y la habilidad empresarial, ¿no? Capacidad empresarial o empresa, como quieran llamarle. Entonces, se supone entonces que al producir sobre esta línea, estoy utilizando al máximo todos esos recursos, que mi materia prima está siendo utilizada de manera eficiente, que mis máquinas están produciendo al 100%, que la infraestructura, todo lo que posee la empresa está siendo utilizada al 100%. Es una producción eficiente, que los empleados están produciendo y están en el lugar que les corresponde estar de forma eficiente. Entonces, eso implica la frontera de posibilidades de producción, una producción eficiente. Ahora, esta frontera de posibilidades de producción, pueden existir otros puntos de producción, como son, por ejemplo, la producción inalcanzable. Esta producción inalcanzable se presenta cuando quiero, o la empresa, o la región, o el país, quiere producir dos bienes que se encuentran por encima de la frontera de posibilidades de producción. Cualquier producción que esté por encima de la FPP es una producción inalcanzable. ¿Por qué inalcanzable? Porque los recursos no alcanzan y están siendo utilizados de forma eficiente en esta producción que se conoce como
que lo máximo que podemos aspirar a producir está en la FPP, en la gráfica. No podemos, porque no hay recursos disponibles. Y se conoce como producción inalcanzable. Ahora, también tenemos la producción ineficiente. La producción ineficiente se presenta cuando el país, la empresa, la región produce por debajo de la frontera de posibilidad de producción. Cuando la producción está por debajo, significa que es una producción ineficiente. ¿Por qué? Porque los recursos no están siendo utilizados de forma eficiente. Es decir, seguramente debe haber maquinarias que están paradas, que no se están utilizando, la materia prima debe estar amontonada que no se está utilizando, los recursos humanos, la parte del trabajo, deben haber personas que no están cumpliendo al 100% su trabajo. Entonces se está despilfarrando, se está gastando recursos, por tanto la producción es ineficiente. Esas son las tres fases que se presentan en la FPP. Ahora, ¿cuál es la relación que hay? La relación que se presenta es, lo les decía al inicio, que debo tomar la decisión de producir un bien dejando de producir el otro bien. Si tomo esa decisión, mi decisión está basada, decíamos, en el beneficio que pienso obtener. Pero ¿cuál es el costo de dejar de producir un bien para producir otro bien? Entonces la relación está entre la FPP y el costo de oportunidad en la decisión que tomo de dejar de producir un bien para producir otro bien. Esa es la relación que existe entre ellos. Ahora, vamos a dividirlo en dos formas de calcular la FPP o estas producciones ineficientes o eficientes que hay. Una le vamos a llamar producción discontinua. ¿Por qué le llamo discontinua? Porque son puntos referenciales de producción. ¿Quién puede leer esta partecita, por favor? La tabla que se muestra a continuación presenta las dos posibilidades de producción de una economía, donde se supone que en esta economía se produce dos tipos de bienes, ropa y alimentos. Ya. Entonces, es una producción, es una economía donde vamos a producir dos tipos de bienes, ropa y alimentos. Y para eso nos dan esta tablita. Y esta es la producción máxima, ¿no? Fíjense, el primer punto, el punto A. Dice que si yo produzco, estamos hablando de repente en millones de unidades. Si yo produzco 20 unidades de ropa, ya no me da para producir alimentos, porque estoy utilizando todos mis recursos en la producción de ropa. Pero ¿qué pasa si yo produzco una unidad de alimentos? Tomo la decisión de producir una unidad de alimentos. Para que me alcancen mis recursos, tengo que disminuir la producción de ropa. Entonces, cuando yo produzco una unidad de alimentos, solamente puedo producir 18 unidades de ropa. Cuando produzco 2 unidades de alimento, solamente puedo producir 15 unidades de ropa. Y así sucesivamente los puntos. Cuando produzco 5 unidades de alimento, ya los recursos no me alcanzan, pero ya los recursos los estoy utilizando en la producción de alimentos, por tanto ya no puedo producir ropa. No produzco nada. Esa es la tablita que me dan. Esa es la interpretación que se da a esto. Ahora, ¿qué me piden? Hay un inciso A, representar gráficamente el FPP, inciso B, inciso C. Vamos a ir resolviendo cada uno de estos. Más o menos esta es una pregunta tipo examen.
Vamos a empezar por el inciso A. Vamos a graficar la FPP. Como ya hemos pasado cálculo, ya sabemos graficar y que los que no han pasado pueden volver todavía a pasar cálculo para que recuerden. Solamente vamos a graficar los puntos. Por ejemplo, a un lado se grafica, siempre habíamos dicho, y se los han repetido seguramente, en el primer cuadrante. ¿Alguien sabe por qué se grafica siempre en el primer cuadrante? La parte positiva. Correcto, ¿no? No hay cantidades negativas, no hay precios negativos, por tanto, siempre es en el primer cuadrante donde todo es positivo. Entonces, fíjense aquí. Dice, cuando yo produzco 20 unidades de ropa, no produzco nada de alimentos. Vamos a poner que este lado está en la ropa y este lado están los alimentos. 20 unidades de ropa, 0 unidades de alimento. Si yo produzco 1 unidad de alimentos, puedo producir 18 unidades de ropa. Si yo produzco 2 unidades de alimento, produzco 15 unidades de ropa. Y así vamos graficando punto por punto. Punto C, punto D, punto E. Y llegamos al último punto, que es cuando yo produzco 5 unidades de alimento, ya no produzco nada de ropa. Por tanto, ese sería el punto máximo de producción de alimentos. Y esa es la gráfica. ¿Alguna pregunta sobre este inciso? Bien, veamos el inciso B. ¿Cuál es la producción máxima de ropa? Seguramente eso dice, ¿no? ¿Cuánto es la producción máxima de cada uno de los bienes? Hay que explicar por qué. ¿En qué caso voy a producir la cantidad máxima de ropa? ¿Cuándo se da ese? Cuando no produzco nada de alimento. Cuando no produzco nada de alimento. Todos los recursos los voy a destinar a producir ropa. Entonces la producción máxima de ropa va a ser 20. ¿Y la de alimentos? 0. ¿Cuál es la producción máxima de alimentos? 5. 5. Estoy utilizando todos mis recursos y no produzco nada de ropa. Entonces eso ponemos aquí. Entonces, como esto no es cálculo, no es matemática, tiene que haber respuesta literal. La producción máxima de 20 unidades. Y ahí está la explicación. Esto es lo que quiero que me pongan en el examen. Y en el práctico, ¿no? No quiero que solamente me digan la producción máxima de ropa es 20 unidades. No. ¿Por qué? Porque al no producir ni una unidad de alimentos, utilizando todos los recursos disponibles, como máximo podemos producir 20 unidades de ropa. Ahí está la explicación. Lo mismo con la producción de alimentos. La producción máxima de alimentos es de 5 unidades. Porque utilizando todos los recursos disponibles y al no producir ni una unidad de ropa, máximo podemos producir 5 unidades de alimentos. Ya eso es una explicación del por qué se dice que son las producciones máximas. El inciso C. Se puede producir, dice, 2 unidades de alimento y 20 unidades de ropa. Voy a decir por qué, a ver. Justifique su respuesta, dice. ¿Se puede producir 2 unidades de alimento y 20 unidades de ropa? Sí, no, ¿por qué?
No se puede producir, Porque está fuera de la FPP. es inalcanzable. A ver, Luis Carlos, ¿quería decir algo? Ya. Entonces, dice, ¿no? 2 unidades de alimentos sería aquí y 20 unidades de ropa sería aquí. La producción estaría por aquí. Estaría por encima de la FPP. Entonces, más o menos esta sería la gráfica. 2 unidades de ropa y 20 unidades de, perdón, 2 unidades de alimento y 20 unidades de ropa. No se puede producir, porque es una producción inalcanzable, lo que ustedes decían, ¿no? La explicación que ustedes den, esto simplemente es una guía que yo pongo aquí como respuesta literal. Debido a que no existen recursos disponibles, ya lo habíamos dicho, porque los recursos están siendo utilizados eficientemente sobre la FPP. Y gráficamente podemos decir que no existe la posibilidad de producir porque esa producción se encuentra por encima de la FPP. El inciso D. ¿A cuántas unidades de ropa se debe renunciar al producir la segunda unidad de alimentos? Esta es la producción. Dice, ¿a cuántas unidades de ropa se debe renunciar al producir la segunda unidad de alimentos? A 3 unidades de ropa renunciamos para producir la segunda unidad de alimentos. A Ya, 5 le dicen. A ver, ¿por qué 5 y por qué 3? Las unidades de ropa están a 20 y para que alcance en la gráfica 2 se disminuye en la curva de la FPP A 15. disminuyendo 5. Ya. ¿Y por qué 3? Porque lo dice el texto. Porque para alcanzar una unidad de alimentos producimos 18 de ropa. ¿Ya? Entonces, de ese punto al otro punto producimos 2 unidades de alimentos y producimos 15 unidades de ropa. Entonces estamos sacrificando 3 unidades del punto B al punto C. Ya. Vamos a aclarar bien entonces. Cuando me dicen producir la segunda unidad, hay una, no sé, le llaman, si recuerdan ustedes de colegio, le llaman números ordinales. ¿Sí? Es decir, hay un orden. Si me están pidiendo la segunda unidad es porque ya estoy produciendo la primera unidad. Por tanto, para producir la segunda unidad, que serían 15 unidades de ropa al producir la segunda unidad, como hay un orden en lo que me están preguntando, entonces estoy produciendo ya la primera. Y para producir la primera estoy produciendo 18 unidades de ropa. Entonces, el inciso más o menos sería así la respuesta. Repito, aquí está la clave, está en entenderle al número. Dice la segunda unidad, hay un orden, entonces se está produciendo la primera unidad. Al producir la primera unidad de alimentos, produjo 18 unidades de ropa. Al producir la segunda unidad de alimentos, produjo 15 unidades de ropa. Hago la diferencia, 18 menos 15, voy a renunciar a 3 unidades de ropa. Se debe renunciar a 3 unidades de ropa para producir la segunda unidad de alimentos. Quiero ver si está la pregunta. A ver, ¿dónde tengo? Ya. Está bien. Ahora te vamos a explicar lo otro. El inciso E. ¿Qué sucede cuando la producción es de 3 unidades de alimento y 8 unidades de ropa? 3 unidades de alimento y 8 de ropa. ¿Qué sucede en este caso? Ya, o sea, vuelvo a recalcar, valga la respuesta que me da Luis Carlos. Si en el examen me ponen producción ineficiente sin explicarme por qué, esa respuesta no es válida.
Ya, hay una producción ineficiente, pero ¿por qué es ineficiente? Es ineficiente porque ya estamos en ese punto utilizando todos los recursos disponibles para producir las unidades correctas, digamos. Porque no están maximizando sus recursos para tener más beneficios. Eso sería. Porque está debajo Ya, a ver. de la FBP y no están siendo utilizados recursos en forma eficiente. Ya. A ver, más o menos todos tienen la razón. Se llama producción ineficiente porque no se están utilizando todos los recursos disponibles. Ahí se está despilfarrando, se está gastando recursos disponibles. Puede ser que haya máquinas que no estén funcionando. Puede ser que haya trabajadores que no están cumpliendo sus labores. Se está malgastando los recursos, por eso es una producción ineficiente. Se puede producir. No se olviden que lo primero que sucede con la producción. En otras preguntas, la pregunta sería, ¿se puede producir? Entonces, lo primero que tienen que decir es sí se puede producir, pero sería una producción ineficiente. ¿Por qué? Porque se están malgastando los recursos. Y gráficamente, esa producción se encuentra por debajo de la FPP, que es la producción máxima utilizando todos los recursos. ¿Ya? Entonces, aquí se puede, pero hay un despilfarro, se está malgastando. No se está produciendo eficientemente. Es una producción ineficiente, por tanto. Hay recursos que no se están utilizando. Esta cantidad de producción es posible ejecutar, pero el problema económico sería que se trata de una producción ineficiente. Fíjense, aquí está la justificación, como para que les sirva de guía. Ahora aquí, el inciso F. ¿A cuántas unidades de ropa se debe renunciar al producir las 2 primeras unidades de alimentos? Ahora sí. Ahora sí a 5 se renuncia. Ahora sí se tiene que renunciar a 5, porque no estamos produciendo. Me dicen, al producir las 2 primeras unidades, directo me salta las 2. Entonces, no estoy produciendo nada, tengo 20 producción de ropa, pero si produzco las 2 primeras, voy a producir 15 unidades de ropa. Ahí sí. Entonces, inciso F. 0 unidades de alimentos, no estoy produciendo ni una unidad de alimentos, pero produzco 20 unidades de ropa. Y si produzco las 2 primeras unidades directamente de alimentos, voy a producir 15 unidades de ropa. Entonces voy a renunciar a 5 unidades de ropa. Y ahí está el justificativo. ¿No? Significa que no estoy produciendo ni una unidad, por tanto estoy produciendo directamente, o voy a producir directamente las 2 primeras unidades. Aquí no me dice orden, sino me dicen que tengo que producir las 2 primeras. No me dice que ya estamos produciendo. Inciso G. Explique qué sucede cuando se produce una unidad de ropa y 3 unidades de alimento. Vamos a ver. Explique qué sucede cuando se produce una unidad de ropa y 3 unidades de alimento. ¿Qué sucede en ese caso? Una producción ineficiente, igual que un inciso anterior, ya que debe haber algún tipo de falla, sea en la maquinaria, en los insumos o en los trabajadores que no están haciendo el trabajo correcto. 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 Ahora sí estaba más completo con la respuesta. Se encuentra gráficamente, se encuentra por debajo del FPP, hay una producción ineficiente. No se están malgastando los recursos, no hay máquinas que sin utilizar, personas que no están bien asignadas, y a ustedes le ponen la justificación necesaria. Pero se puede producir y es una producción ineficiente. Ahora, esto un poquito les cuesta a los estudiantes.
Elabore una tabla de costo de oportunidad de producir alimentos. El costo de oportunidad, ya habíamos dicho, es lo que dejamos de producir para producir otro bien o servicio. Entonces, el costo de oportunidad va a ser lo que dejo de producir en ropa al producir una unidad de alimento más. Por ejemplo, cuando no produzco alimentos, no hay costo de oportunidad porque todos los recursos los estoy utilizando en ropa. Pero ¿qué sucede cuando produzco una unidad de ropa, de alimento, perdón? ¿Cuánto es su costo de oportunidad? ¿Cuánto es lo que estoy dejando? Tengo que dejar de producir para producir una unidad de ropa, de alimento, perdón. 2 unidades de ropa. El costo de oportunidad sería 2 unidades de ropa, lo que dejo de producir para producir una unidad más de ropa. ¿Qué pasa si decido producir una unidad más de ropa, de alimento? Pues la segunda unidad. ¿Cuánto sería el costo de oportunidad? Tres unidades más de ropa. Porque al producir, la primera estoy produciendo 18. Ya, si decido aumentar la producción de alimentos, tengo que disminuir el otro bien, la producción del otro bien. Serían 3. Y así, a medida que voy aumentando la producción de un bien, se va disminuyendo la producción del otro bien. Y el costo de oportunidad se va incrementando. Por este incremento, también se dice que el costo de oportunidad es creciente. No siempre, o sea, yo he visto ejercicios, he calculado ejercicios donde de repente la variación es la misma, es permanente, solamente va variando la misma cantidad para incrementando la producción de un bien, disminuye el otro bien, pero en la misma cantidad. En este caso es creciente porque va aumentando el costo de oportunidad. A medida que vamos aumentando la producción de un bien, va disminuyendo la otra. Y el costo de oportunidad se va haciendo creciente. Y esta es la tabla que hay que elaborar. Y el último inciso dice, explique qué sucede cuando se producen 11 unidades de ropa y 3 unidades de alimentos. ¿Qué sucede en ese caso? Una producción eficiente, pues, porque estamos ocupando todos los recursos disponibles para producir 11 de ropa y 3 de alimentos. Correcto. Es una producción eficiente porque está sobre la línea de la FPP, lo que implica que estamos utilizando todos nuestros recursos disponibles. Y así de complicado lo hago los ejercicios del examen. ¿Alguna pregunta sobre esta producción de que yo le llamo discontinua porque son puntos que hemos graficado y hemos unido con una línea? Licenciado, para el examen y para el práctico hay que hacer igual los gráficos de la producción ineficiente y de la inalcanzable. Donde se pide, hay que hacerlo. Vale. O sea, si su respuesta va a decir, se encuentra por debajo de la gráfica o se encuentra por debajo de la FPP, tiene que demostrar por qué dice que se está encontrando debajo. Y la única forma de demostrar es gráficamente. Si usted me dice, se encuentra por encima de la FPP, tiene que demostrarme por qué está diciendo que está por encima. Y la demostración sería hacerlo gráficamente. Ahora vamos a ver lo mismo, solo que una producción continua. Ya hay una producción continua. Aquí vamos a tomar algunos conceptos más, como son, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de una producción continua, es como graficar una línea recta.
donde nos dan 2 puntos y tenemos que graficar con esos 2 puntos. Volvemos otra vez a lo que les decía del cálculo, ¿no? La materia de cálculo. Nos dan 2 puntos y tenemos que graficar la línea recta. Entonces, aquí vamos a ver lo que es la ventaja absoluta. Un país, normalmente sobre esto, como esto, estamos hablando de teorías económicas, la comparación se hace por regiones o por países. Cuando hablamos de una ventaja absoluta, decimos de que un país o una región tiene ventaja absoluta cuando produce más cantidad utilizando la misma cantidad de recursos. Cuando el país o la región produce más que la otra, pero utilizando la misma cantidad de recursos, se tiene ventaja absoluta. Por ejemplo, si hablamos de la producción de carne, carne de vacuna. En Argentina se producen, qué sé yo, 1000 kilos de carne de res con 5000 unidades monetarias que son transformadas en recursos. Con 5000 producimos 1000 kilogramos de carne. Y en Bolivia, utilizando 5000 unidades monetarias, producimos 750. En este caso, la ventaja absoluta la tiene Argentina, porque produce más cantidad utilizando la misma cantidad de recursos. Esa es la ventaja absoluta. Ahora, la ventaja comparativa tiene que ver con el costo de oportunidad. La ventaja comparativa va a tener el país o región que tenga el menor costo de oportunidad o que su costo de oportunidad sea más bajo. No implica que el país que tiene la ventaja absoluta tenga que tener la ventaja comparativa. Puede ser que el país tenga la ventaja absoluta, pero no tenga la ventaja comparativa. O puede ser que tenga la ventaja absoluta y también tenga la ventaja comparativa. O sea, no es excluyente. No es excluyente. Después vamos a aprender también a sacar con el costo de oportunidad. Cómo calcular el costo de oportunidad para determinar si su costo es más bajo. Ahora, ¿por qué analizamos de manera como teoría económica tanto el costo de oportunidad con su relación con la FPP y con esto de las ventajas? Me sirve a mí para determinar el costo de oportunidad, ya hemos dicho, ¿no? Es tomar decisiones pensando siempre en mayores beneficios. Dejar de hacer algo por hacer otra cosa diferente. En este caso, la decisión se la tiene que tomar en función a las exportaciones. ¿Qué me conviene exportar? Si yo produzco azúcar y produzco alcohol, que es de la misma materia prima, ¿qué me conviene exportar? ¿Azúcar o alcohol? Entonces, ahí tengo que tomar la decisión. Ahí está el costo de oportunidad, que tiene que ver con las exportaciones. Pero además de esa relación, para saber si conviene o no tomar la decisión, y una forma de ayudarnos, una herramienta es hacer la comparación del costo de oportunidad con la relación real de intercambio. ¿Qué es la relación real de intercambio? Es más o menos, si vamos a tratar de ejemplificarlo con unidades monetarias, lo que yo puedo cambiar en el mercado internacional. O sea, ¿cómo puedo cambiar cuántos litros de alcohol con cuántos kilogramos de azúcar me permite cambiar
el mercado internacional. Eso es para saber qué me conviene exportar. Y a eso se conoce como la relación real de intercambio. O sea, es un valor, es una medida de cómo va a ser la comparación entre el costo de oportunidad y la relación real de intercambio. Ahora, para determinar si es conviene o no conviene exportar, se presentan 3 casos. Cuando el costo de oportunidad es mayor que la relación real de intercambio. Cuando el costo de oportunidad es igual a la relación real de intercambio. O cuando el costo de oportunidad es menor que la relación. En este caso, la única forma que a un país o a una región le conviene es cuando el costo de oportunidad es menor que la relación real de intercambio. Si se da este caso, podemos asegurar que al país le conviene exportar ese bien o servicio. Jocelyn Jaldín, ¿en qué caso le conviene exportar a un país? Licenciado, tomando el ejemplo que usted estaba dando, se podría decir dependiendo, o sea, en caso de que una empresa necesite exportar, en caso de que una empresa, tomando la materia prima que es la caña, digamos, como se decide exportar entre azúcar y alcohol, en la actualidad, digamos, en la situación en la que estamos, ¿no le convendría más a tomar la decisión de exportar alcohol, digamos? Todo depende de cómo se encuentra a nivel nacional la relación de intercambio. O sea, no nos olvidemos que de repente hay otro país que está produciendo costo de oportunidad nuestro, ese país va a exportar más que nosotros. Entonces, esto es una herramienta que me ayuda a tomar la decisión. No solamente la lógica, porque mi lógica puede estar un rato errado de la parte económica. O sea, nos vamos a llevar, es pandemia, entonces lo que vendamos de alcohol nos conviene exportar. Pero en realidad de repente no nos conviene exportar. Es mucho trabajo, es pagar mucho los aranceles. En lugar o sea, de dependiendo de la relación que tenga vamos con el país que va a exportar, al que va a exportar, digamos, el producto. Sí, adelante, Marisabel. Lisa, ¿puedo aportar con algo? Estaba leyendo un reportaje que decía que recientemente Perú le ganó a Chile a exportar todo lo que es uva y todo ello. Sí, o sea, cuando hablamos por ejemplo, ahí se llama la producción, si ustedes lo han leído el texto, se han leído han hecho el cuestionario, hay una ventaja absoluta dinámica. Perdón, hay una ventaja comparativa dinámica, ¿no? El aprender al hacer. Entonces, hay países que son especialistas en la producción de un bien, por tanto su costo de oportunidad es sumamente bajo. A ellos sí les exportar, porque van a exportar miles y miles y miles. En cambio, si hay un país que su costo de oportunidad no es bajo, pero me dice que tengo que exportar, pero ese país de repente no va a ganar, o esa empresa de repente no va a ganar. Y si ganaría casi lo mismo, si no es que es menos, de lo que vendiera en el mercado interno. Entonces, por eso, la economía nos proporciona este tipo de herramientas, y le decía, y esta era la pregunta que le decía yo a Jocelyn, ¿en qué caso le conviene a un país? Este es el único caso, cuando el costo de oportunidad es menor que la relación real de intercambio. Para hacerlo un poco más entendible de repente, vamos a utilizar esta herramienta ya en la parte con ejemplo.
vamos a ver dos países, Argentina y Bolivia, que hipotéticamente producen dos tipos de bienes. El vino, donde me dan esta tabla que representa la producción de cada uno de los bienes. En Argentina disponen de 100 unidades de recursos. Esto cuando hablamos de unidades de recursos, monetizado lo que son los factores de producción. Es decir, entre la mano de obra, la materia prima, el capital, ¿no? La infraestructura y todo eso, está monetizado. De repente estamos hablando de millones, todo está en 100 unidades o 100 millones de unidades. En cambio, Bolivia tiene más recursos disponibles, de cientos. Esa es la cantidad de unidades o de factores que utiliza cada país, trigo y vino. Ahora aquí, dice kilogramos de trigo por unidad de recursos. Argentina, por ejemplo, dice que produce 1 kilogramo de trigo utilizando 1 unidad de recurso. En cambio, en Bolivia, produce 2 kilogramos de trigo utilizando 1 unidad de recurso. En cuanto al vino, en Argentina, produce 2 litros de vino con 1 unidad de recurso. Y Bolivia produce 3 litros de vino por 1 unidad de recurso. Esa es la producción que nos dan y que vamos a desarrollar. Lo único que ha cambiado aquí es que ya no hay puntos, es continuo, por eso yo le llamo continuo, es una producción continua. Aquí tenemos que armar la gráfica, dibujar la FPP de cada mismo gráfico, o en diferentes gráficos, como deseen. En el examen normalmente siempre piden un mismo. Aquí está. Pero ¿cómo graficamos? Utilización y la cantidad de recursos. Hago mi gráfica en el primer cuadrante, vamos a ver Argentina, en el primer cuadrante como siempre, y nos preguntamos. Son dos bienes, trigo y vino, entonces ponemos a este lado el vino, a este lado el trigo, donde vaya. Pero en este gráfico le he puesto aquí el vino y aquí el trigo. A ver. Si yo no produzco, ¿cuántos kilogramos de trigo puedo producir? ¿100 kilogramos de trigo? 100 kilogramos de trigo. Como cada kilogramo es una unidad, 1 por 100, voy a producir 100 kilogramos de trigo. Entonces, hago mi tablita. Si yo no produzco vino, 0 vino, voy a producir 100 kilogramos de trigo. ¿Qué pasa si yo no produzco trigo? ¿Cuántos litros de vino puedo producir? Utilizando todos mis recursos. 200 de vino. 2 por 100, 200. No produzco nada de trigo, vino va a ser 200. Y hago esa gráfica. Cuando no produzco nada de vino, voy a producir de trigo. Y cuando no produzco trigo, voy a producir 200 litros de vino. Son los dos puntos que necesito y hago la gráfica. Y esa es la FPP de Argentina. ¿Alguna pregunta? Lo mismo hacemos con Bolivia.
igual tomamos. Cuando producimos trigo, ¿cuánto de vino podemos producir? 100 litros de vino. 600. Si no produzco vino, ¿cuántos kilogramos de trigo produzco? 400. 400. Y ahí está la gráfica. Y 600 y hago la gráfica. Y esa es la gráfica del inciso A. El inciso B. ¿Puede volver a repetir, por favor, la última gráfica de Bolivia? Es lo mismo que en la producción de Argentina. Si no produzco vino, ¿cuántos kilogramos de trigo puedo producir? Jimena. Jimena creo que fue la que me preguntó. Sí, Lisa. Si no produzco vino, ¿cuántos kilogramos de trigo puedo producir utilizando todos mis recursos? 200. Unidad de recursos puedo producir 2 kilogramos de trigo. Si tengo 200 unidades de recursos, 200 por 2, 400. 400. Si no produzco nada de trigo, ¿cuántos litros de vino puedo producir? 100. ¿Cuántas? 100. A ver. Dicen es de Bolivia lo que está haciendo, ¿no? Bolivia, eso es de Bolivia eso es lo que me pidió. A ver, Jimena, nuevamente. Si yo no produzco 0 vino, olvídese de esto. Si yo no produzco vino, ¿cuántos kilogramos de trigo puedo producir? $200, como le dije. ¿Cuántas? 100. ¿Cómo sacó los 200? ¿Cómo sacó los 200? ¿Puede encender su cámara, por favor? Jimena. Jimena, ¿puede encender su cámara? Bien. Ya. Habíamos dicho, si no produzco nada y Bolivia tiene 200 recursos disponibles. Y por cada unidad de recurso, por cada peso, si quiere, puede producir 2 kilos de trigo. Si tiene 200 pesos y con un peso produce 2 kilogramos de trigo, de producir en total. Multiplicar el 200 por 2. 400. 400. Si yo no produzco nada de vino, voy a producir 400 de trigo. Ahora, dice que yo puedo producir 3 litros de vino. Si yo no produzco trigo, ¿cuántos litros de vino puedo producir con los recursos que tiene Bolivia? ¿Tiene hermanito que está en quinta primaria? ¿Cuánto puede producir? 600 por 600. 600. Entonces, no se olviden, mirándola yo ahorita a Jimena,
no se olviden de utilizar calculadora PAMEN. O tráiganselo a su hermanito que de quinto de primaria y que se la sabe la tabla. También sirve. Pero la calculadora es mucho más rápido seguramente. Entonces, aquí voy a producir 400 kilogramos de produzco vino, pero voy a producir 600 litros de vino cuando no produzco trigo. Entonces, me voy a mi frontera, produzco 400 kilogramos de trigo, no, 600 litros de vino produzco, pero si no produzco trigo. Este punto, 0 kilogramos o 0 litros de vino, 100 kilogramos de trigo. Este otro punto, 0 kilogramos de trigo, pero 600 litros de vino. Tengo los dos puntos, hago la FPP. Esa es la FPP. Bien. ¿Qué país tiene la ventaja absoluta en la producción de vino y en la producción de trigo? ¿Qué país? Según la tabla fue Bolivia, ¿Por qué? porque Bolivia con su sacar por las unidades que produce y los recursos, saca el mayor provecho, la mayor cantidad. 3 unidades de vino produce 600, digamos, cuando no produce trigo. Y Argentina, cuando no produce trigo, produce 200 unidades de trigo. Vale, Las unidades de recursos que tiene. Se podría decir que por cantidad de recursos produce más Bolivia que Argentina. Ya esa es la definición de meta. Entonces, fíjense aquí. ¿Qué país tiene ventaja absoluta en la producción de vino? En la de vino. Bolivia puede producir 10 litros de vino utilizando una unidad de recurso. Y con la misma unidad de recurso, Argentina solamente produce 2 litros de vino. Entonces, ¿quién produce más? Con la misma cantidad de recursos, con una unidad. Bolivia. ¿Quién produce más? Bolivia, licenciado. Por tanto, Bolivia tiene la ventaja absoluta en la producción de vino. ¿Y la de trigo? Bolivia también. Igual Bolivia. Igual Bolivia, porque produce más. Siempre tienen que ponerme su justificativo. Según la tabla que observamos, podemos indicar todo lo que he dicho está aquí. Ahora, el inciso 6 dice, hallar los costos de oportunidad de producir vino y trigo. Aquí vamos a calcular los costos de oportunidad. O sea, más o menos equivale a hacer la tabla que hicimos en la producción discontinua. Solo que aquí vamos a hacerlo con fórmula. Podemos transformar esa definición en la siguiente fórmula. El costo de oportunidad es la división en deja de producir y lo que se va a producir. Esa es la definición de costo de oportunidad. Veamos el costo de oportunidad de trigo en la Argentina. Costo de oportunidad. Para producir 1 kilogramo de trigo, ¿cuánto tengo que dejar de producir? ¿Cuánto? 2 litros de vino. 2 litros de vino. Entonces, mi costo de oportunidad, lo que se deja de producir. Yo dejo de producir 2 litros de vino
para producir trigo, 1 kilogramo de trigo. Hago la división 2 entre 1, voy a tener 2 litros de vino sobre kilogramo. Este es el costo de oportunidad de trigo en la Argentina, 2. Ahora, el costo de oportunidad del vino. Para producir litros de vino, ¿cuántos kilogramos de trigo tengo que dejar de producir? 1. 1. Entonces, decimos, para producir 2 litros de vino, yo dejo de producir 1 kilogramo de trigo. Abreviándolo, sería 1 kilogramo de trigo, 2 litros vino. 1 dividido entre 2, 0,5 kilogramos trigo entre litros de vino. Entonces, el costo de oportunidad de producir vino en Argentina es 0,5. Lo mismo hasta Bolivia. Lo mismo hacemos. El costo de oportunidad del trigo. Para producir 2 kilogramos de trigo, ¿cuántos litros de vino tengo que dejar de producir? 3, licenciado. 3. Entonces hacemos costo de oportunidad. 3 litros de vino dividido entre 2 kilogramos de trigo. Lo abreviamos y dividimos 3 entre 2, 1.5. Entonces, yo dejo de producir 1,5 para producir 1 kilogramo de trigo. 1.5 litros de vino para producir 1 kilogramo de trigo. Y por último, costo de oportunidad del vino en Bolivia. Para producir 3 litros de vino en Bolivia, ¿cuántos kilogramos de trigo tengo que dejar de producir? 2. Entonces decimos 2 kilogramos de trigo dividido entre 3 litros de vino, abreviamos 2 dividido entre 3, 0,67 kilogramos de trigo tengo que dejar de producir para producir 1 litro de vino. Y ahí tengo el costo de oportunidad de cada uno de los bienes de cada país. Eso me dice elaborar una tabla del costo de oportunidad. Entonces mi tabla va a ser tabla de costo de oportunidad. En Argentina es 2 litros de vino sobre kilogramos trigo. En Bolivia, costo es 1.5 litros de vino sobre kilogramos trigo. Del vino, en Argentina, son 0 kilogramos trigo entre litros de vino. Y en Bolivia, 0,67 kilogramos trigo sobre 1 litro de vino. La tabla que me piden en el inciso D. Simplemente aquí en el inciso D he acomodado lo que he hecho aquí. Simplemente lo he puesto dentro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, dice. Ya. Bien. Ahora, dice, ¿qué país tiene ventaja comparativa? ¿Qué país tiene ventaja comparativa en la producción de vino y en la producción de trigo? ¿Tiene ventaja comparativa? Cuando tiene el menor costo de oportunidad. Correcto. Entonces, la tablita que hicimos, a nuestra tablita, y verificamos. En trigo, ¿quién tiene ventaja comparativa? Bolivia tiene ventaja comparativa. Bolivia. ¿Por qué?
porque con 1.5 litros de vino produce 1 kilo de trigo. En cambio, Argentina por 2 litros produce 1 kilo. En otras palabras, porque el costo de oportunidad del trigo en Bolivia es menor que el costo de oportunidad del trigo en Argentina. En Argentina es 2, es 1,5. Ahí está la justificación. Bolivia tiene la ventaja compartida en la producción de trigo porque presenta un costo de oportunidad más bajo. Argentina tiene 2 y Bolivia tiene 1.5. Lo mismo en la ventaja. ¿Quién tiene la ventaja comparativa en la producción de vino? Argentina. Argentina, licenciado. Argentina, porque en Argentina es 0,5, Bolivia es 0,67. Por tanto, la ventaja comparativa de la producción de vino la tiene Argentina, porque su costo de oportunidad es 0,5, porque un costo de oportunidad de 0,5 kilogramos de trigo sobre 1 litro de vino. Entonces, para calcular el costo de oportunidad, o mejor dicho, comparativa, recurrimos a la tabla del costo de oportunidad. Para calcular la ventaja absoluta, nos vamos a la tabla original, donde producen por cada unidad de recursos. A ver. Nos toca el inciso F. Dice, si el intercambio, y no es lo que se produce en el mercado internacional, se establece en el mercado internacional, es de 1 kilogramo por 2 litros de vino. Es decir, que en el mercado internacional, por cada kilogramo de trigo, solamente me dan 2 litros. Solamente me dan 2 litros de vino. ¿Qué país, con esos datos, qué país le interesa exportar vino o trigo, o vino y trigo? Para exportar habíamos dicho que se tiene que cumplir que el costo de oportunidad tiene que ser menor que la relación real de intercambio.
¿Para qué? Confieso que eres noble, la quiero. Pero cometí un error. Tiro su micrófono. Cometí un error. Me hicieron. Bien, vamos a continuar. ¿Qué pasó? Se le escapó la música. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, licenciado, le escuchamos. ¿Se escucha, licenciado? Ya, entonces vamos a continuar. Decíamos, preguntan si a qué país le conviene exportar, vino, trigo o los dos. La base para exportar, habíamos dicho que el costo de oportunidad tiene que ser menor a la relación real de intercambio. Entonces, primero, la relación real de intercambio me dice que por gramo de trigo tengo que dar o me dan 2 litros de vino. Eso es lo que puedo cambiar. Si yo quiero vino, tengo que dar 1 kilogramo de trigo. Esto 1 entre 2 me da 0,5. Entonces, por cada litro de vino, para producir 1 litro de vino, para vender 1 litro de vino, tengo que dejar de vender medio kilogramo de trigo. La relación real de intercambio es 0,5 en la relación real de intercambio de trigo sobre vino. Entonces, el costo de oportunidad de vino en Argentina, ya lo hemos sacado aquí, de vino en la Argentina, es 0,5. Costo de oportunidad de vino en Argentina es 0,5. Trigo sobre vino. En Bolivia es 0,7 kilogramos de trigo sobre vino. ¿A qué país le conviene exportar? A los dos licenciados. ¿A cuáles 2 licenciados? A los dos países les conviene, licenciado. A Porque ver, el costo de oportunidad es menor que el RRI. Ya, ¿el RRI cuánto es? Es 1 kilogramo de trigo por 2 litros de vino. El número. Esto. 1 dividido entre 2. ¿Cuánto es el RRI? 0.05. A ninguno entonces, licenciado, me confundió. Porque el otro se pasa. El uno es igual y el otro se pasa. Por tanto, según la comparación entre el costo de oportunidad y el intercambio, a ambos países no les conviene exportar vino. ¿Y trigo a quién les conviene exportar? A Bolivia, licenciado. A Bolivia le dicen porque tiene el costo de oportunidad más bajo que el del otro país. A Bolivia, porque tiene el costo de oportunidad menor que el RRI.
licenciado. Exactamente. A ver, ¿cuánto es el RRI? 2 litros. 2 2 litros litros de de vino. kilogramo. Vino por kilogramo de trigo. Y Bolivia tiene 1.5 litros de vino por kilogramo de trigo. Y Argentina es igual al RRI, el costo de oportunidad. ¿Cómo sacaron el RRI? Dividiendo los factores de Dividiendo venta de vino. Tenemos 2 que litros de cambiar. No, entre un muchos kilogramo de cometen, trigo. o sea, no lo cambié yo esto aquí, no lo bajé, mejor dicho, porque muchos alumnos cometen ese error. Con este mismo RRI, de calcular ambos. Esto es kilogramos trigo sobre litros vino, entonces es solamente para el vino. Que cambiar, para calcular el trigo tengo que cambiar litros de vino sobre kilogramos trigo. Tienen que estar en la misma magnitud, misma unidad de medida. Entonces, el RRI va a ser, según lo que me dicen, 2 litros de vino, kilogramo de trigo. 2 dividido entre 1 me va a dar 2 litros de vino sobre kilogramos trigo. Entonces, voy a analizar en función al costo de oportunidad. Pero para eso necesito saber los valores del costo de oportunidad del trigo en la Argentina. Costo de oportunidad del trigo en la Argentina. Es 2 litros de vino sobre kilogramo. Y en Bolivia es 1.5. Entonces, el producto que vamos a comprobar tiene que ir en el divisor, ¿no? En la parte de abajo. Sí. Siempre. Sí, o sea, de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que dice la tabla. Pues, por ¿no? eso, la unidad que vamos a hablar tiene que ir abajo, en el divisor. Correcto. Según lo que veo yo acá. Claro, o sea, así dice la tabla del costo de oportunidad. Porque lo que vamos a comparar es el costo de oportunidad. Si voy a calcular el costo de oportunidad del trigo, el trigo va a estar abajo. En función a esta división. Correcto, correcto. Si voy a calcular el costo de oportunidad del vino, tienen que estar en esta división. Ahí abajo. En esa unidad de medida. En esa unidad de medida. Entonces, aquí la RRI es 2. Argentina tiene, Bolivia tiene 1.5. ¿A quién le conviene exportar trigo? O sea, porque tiene a Bolivia porque tiene costo. Correcto. Por tanto, según la comparación entre el costo de oportunidad y la relación real de intercambio, a Bolivia le conviene porque tiene el costo de oportunidad más bajo que la RRI. ¿Cuántos nos falta? ¿Cuántos incisos son? ¿Hasta las 11 de la clase? ¿Hasta qué hora es? Hasta las 10:45. Leiner dice de las 10:45. Sí, 10:45. Ya. Tenemos tiempo entonces. A ver, tenemos. Termina de exportar. Ya, incisos G. Día. Se deja de producir 10 kilogramos de trigo. ¿Cuántos litros de vino se produce? ¿Y cuánto es el costo en unidades monetarias, es decir, de recursos, de esa vino? A ver, me voy aquí. Al costo de oportunidad. La pregunta dice, inciso G, si en Bolivia se deja de producir gramos de trigo, o sea, voy a dejar de producir 10 kilogramos de trigo para saber cuántos litros de vino puedo producir. Entonces, si yo voy a producir
quiero saber cuántos kilogramos de trigo voy a Bolivia para producir, cuántos litros de vino puedo producir con esa, si debo de producir eso. Fíjense aquí en Bolivia. ¿Cuál de los dos tomo? ¿Cuál de los dos? ¿El de trigo o el de vino? El de vino. El de vino. Kilogramos Ahora, de trigo por 1 litro de vino. Tengo que dejar de producir 0,67 kilogramos de trigo para producir 1 litro de vino. Entonces, yo me voy, digo, para producir 1 litro de vino, según el costo de oportunidad en Bolivia, debo dejar de producir 0,67 kilogramos de trigo. Ahora la pregunta me dice, si yo dejo de producir 10 kilogramos de trigo, ¿cuántos litros de vino voy a producir? Regla de 3. Voy a multiplicar 10 kilogramos de trigo por 1 litro de vino, dividido entre 0,67 kilogramos de trigo. Se van kilogramos de trigo con kilogramos de trigo, y me va a quedar 1 litro de vino por 10, 0,67. Y eso me va a dar 14,93, más o menos, redondeando, me va a dar 15 litros de vino. 15 litros de vino. Entonces, si yo sirvo 10 kilogramos de trigo en Bolivia, voy a poder producir 15 litros de vino. Ahora, pero la pregunta no termina ahí. Dice, ¿cuántos litros de vino se produce? Son 15. ¿Y cuánto es el costo en unidades monetarias de esa producción? ¿Cuánto me cuesta producir esos 15 litros? ¿De dónde saco esa información? Clic, clic, clic. Por ejemplo, con una unidad de recurso, ¿cuántos litros de vino produzco? 3 litros. ¿De dónde sacaron esa información? De la tabla de arriba. O sea que las unidades de recursos es el dinero. Claro, es el dinero. Pues yo les decía al inicio, está monetizado los factores de producción. Ah, ya, claro. Entonces la unidad de recursos es el dinero que el dinero, hacemos. Unidades monetarias. Ya, correcto. Entonces, aquí dice, con una unidad de recurso en Bolivia, yo puedo producir 3 litros. Ahora quiero saber cuánto me va a costar producir 15 litros de vino. Voy a multiplicar una unidad de recurso por de vino dividido entre 3 litros de vino. Se van litros de vino y me queda una unidad de recurso por 15 dividido entre 3. Eso me va a dar 5 unidades de recurso. Entonces, la producción de esos 15 litros de vino tiene un costo de 5 unidades de recursos. Ya he determinado cuántos litros puedo producir y cuánto me sale esos, cuánto me cuesta 15 litros. En unidades monetarias o en recursos. ¿Alguna pregunta? Y en plan, 5 unidades de recursos significa que... Son 5 unidades monetarias. 5 bolivianos. Si lo hablamos en bolivianos. O sea, aquí en economía hablamos de unidades monetarias porque podemos hacer la transacción en cualquier tipo de moneda, ¿no? O sea, lo normal es en dólares, pues, ¿no? Normalmente se hace en dólares. Pero aquí hablamos de unidades monetarias, que tienen que ser la misma. No puedo. Claro, claro. O sea, no puedo hablar de bolivianos porque estoy haciendo países. Tiene que ser la misma unidad monetaria para ambos.
No puedo hablar de peso boliviano porque hay peso boliviano. No puedo hablar de peso argentino porque en Bolivia no hay peso argentino. Entonces, lo normal puede ser dólar o puede ser euro, que son conocidos, o yen, que tienen un valor mayor en monedas nacionales de Bolivia y Argentina. Por eso es que hablamos de recursos o de unidades monetarias. En algunos textos ustedes en lugar de unidades de recursos van a pillar unidades monetarias. Ya se Y lo refiere a mejor es cualquier hacerlo en tipo. dólares, digamos, directamente. Yo no, en economía nadie habla así de dinero específico, sino hablamos de unidades monetarias o de unidades de recursos. Unidades de recursos es lo mismo que unidades monetarias, licenciado. Lo mismo. Pero lo que no podemos hablar es de decir, por $1 produce 1 kilogramo de trigo. No puedo hablar yo en monedas específicas, porque es algo generalizado. Si yo les digo, por ejemplo, con $1, Bolivia produce 3 litros de vino y Argentina produce 2 litros de vino. O sea, no puedo poner dólar, no puedo poner yen, no puedo ponerle euro, sino generalizo. Por eso le ponemos unidades de recursos o unidades monetarias. ¿Ya? Entonces, es difícil encontrar en un libro de economía que haya así, que cuando son académicos, ¿no? Que tengan específicamente los tipos de moneda. Ahora, que en Bolivia, por ejemplo, qué sé yo, los factores de producción, que es trabajo, tierra, capital, sean ahora que en Bolivia, por ejemplo, las unidades de recursos, qué sé yo, unificando o integrando tierra, trabajo y capital, me sale 7.000 bolivianos. Si lo voy a hacer el negocio con Argentina y decidimos hacerlo en dólares, bueno, yo pondré, diré, son $1.000 que tengo en Bolivia. Ahora en Argentina harán también lo mismo y lo transformarán en dólares, pero ya tenemos la misma unidad de medida en moneda, no de cada país, sino solamente una moneda que es válida a nivel internacional. Entonces, por eso no se pone, lo más lógico es poner algo generalizado para que cada país, cuando interprete, lo interprete que es una unidad de comercio internacional. Ya no podemos poner dólares, ni yen, ni euro. No se puede poner. O sea, se puede, pero no se debe. Esa sería la palabra. Entonces, cuando yo haga los ejercicios, o va a haber unidades monetarias o unidades de recursos. No va a haber dólares ni nada, ni pesos bolivianos, ni nada de eso. ¿Está claro? Sí, Lisa. Ya, ahora vamos al último ejercicio, que es lo mismo que hemos hecho en Bolivia. En Argentina se deja producir 10 litros de vino. ¿Cuántos kilogramos se producen de trigo? ¿Y cuál es el costo de esa producción de trigo? Lo mismo, ¿no? Solo que aquí preguntábamos del vino. ¿Cuántos litros podíamos producir de vino y cuánto es el costo? Aquí preguntamos de trigo. ¿Cuántos kilogramos de trigo se producen? ¿Y cuál es el costo de producir esos trigos? Según el cuadro del costo de oportunidad, 1 kilogramo de trigo. Para producir 1 kilogramo de trigo, debo dejar de producir 2 litros de vino. Ahora me preguntan, si yo dejo de producir 10 litros de vino, ¿cuántos kilogramos de trigo voy a producir? Hago mi regla de 3 y obtengo que son, si yo dejo de producir 10 litros de vino, voy a producir 5 kilogramos de trigo.
¿Y cuánto sale eso en unidades monetarias o en recursos? ¿Cuál es el costo de esa producción? Recorrimos a la tabla original que dice que con una unidad de recursos puedo producir 1 kilogramo de trigo. Con una unidad de recursos produzco 1 kilogramo de trigo. Entonces, 5 kilogramos de trigo, ¿con cuántas unidades de recursos voy a producir? Hago mi regla de 3 y voy a tener que, con 5 unidades de recursos, es el costo de producir 5 kilogramos de trigo. Y ahí está la justificación. ¿Preguntas, jóvenes? Para estos dos últimos ejercicios, tomamos en cuenta el costo de oportunidad, ¿no? De cada producto por cada país. Sí, el costo de oportunidad y para saber el precio o para saber el costo en unidades monetarias, se toma el primero, pues, ¿no? Para saber cuánto es el costo de producir eso que estoy dejando de producir. Esta pregunta que dice aquí. Estos dos ejercicios, por ejemplo, aquí. Esto. ¿Cuál es el costo de producción? O sea, ¿cuántas unidades de recursos voy a utilizar? Entonces, con esto aquí recurro a la tabla original. Lo mismo aquí en Bolivia. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me cuesta producir eso? En este caso eran 15 litros de vino. Me salían 5 unidades de recursos o 5 unidades monetarias. Pero para hacer esto, para saber cuánto voy a producir, dejando de producir un bien en la toma de decisión, tengo que recurrir a la tabla del costo de oportunidad. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro entonces? Bien, jóvenes, entonces yo espero subir en unos 15 minutos, subir el práctico, para que ustedes puedan mirarlo por lo menos. ¿El práctico para cuándo es, licenciado? Habíamos dicho que si el examen es el viernes, entonces el examen tiene que ser, si el examen va a ser a las 7:30, tendrían que entregarme hasta las 7 de la noche, enviarme a la plataforma. Licenciado, no se olvide modificar el cuestionario 4 hasta las 12, por favor. Ya. La persona que no me envíe práctico no le va a llegar el examen. Va a depender de lo que ustedes vean, por eso les pido, vean su práctico. Vean su práctico, si le entienden, si no le entienden, para aclarar algunos puntos. Está bien, licenciado, gracias. Si no lo leen, por ejemplo, y me dicen, todo está claro, voy a entregar por entendido que todo está claro, entonces paso a recogerlo. O si no, Depende de nosotros. Sí, depende de ustedes, Entonces, mañana posiblemente haya clases presenciales, ¿licenciado? No, presenciales no. No, o sea, si decidimos pasar clases, de repente la entrega lo suspendemos para el sábado, como habíamos quedado junto con el examen final, con el examen práctico. Pero todo depende de que ustedes lean el práctico. Si nadie dice nada hasta las 6 de la tarde sobre el práctico, yo voy a estar a las 7 ya esperando a recoger. Y ya no daría tiempo para pasar clase. Licen, pero ¿puede usted esperar hasta las 8:30 o va a ser 8 en punto nomás? Es que algunos salimos del trabajo 7:15, 7:30.
No, yo lo espero, o sea, no hay pena. Licenciado, leer el práctico. Si tenés dudas y necesitas que el licenciado termine mañana, se suspende la entrega para el sábado. Correcto. Así es, compañero, correcto. Entonces yo les pido que lean el práctico para que sepamos si pasamos o no, y si se entrega o no se entrega mañana el físico. Le hice una consulta y cuáles serían las reglas para el examen, aparte de que la persona que no entregue su práctico no le llegará el examen. ¿Cuáles reglas? No sé si irá a ser perdón, va a ser por Zoom No. o como eran las anteriores, nomás así por Classroom. Yo confío en ustedes y sé que ustedes no copian. Y si copian mal. Entonces, yo sé que les doy por 2 horas. Lo que pasa es que como la experiencia ya le enseña a uno, 2 horas les da cabal para terminar. No les da tiempo para estar pasándose fotografías y todo eso, ¿no? Además que yo comparo, cuando le cojo lo físico, comparo con lo que me han enviado. Y si yo veo ejercicios similares, idénticos, que hasta la coma, pues, o sea, sus operaciones auxiliares, eso sí les voy a ver. Si hay operaciones auxiliares, una regla de 3 y todo eso, tiene que estar en su examen. Hay algunos que son tan inteligentes, entre comillas, que cuando copian un examen, por decir, el que hizo el examen real, puso sus operaciones auxiliares aquí en la parte superior derecha. Los que copian igualito, allá en la parte superior derecha le ponen sus operaciones auxiliares. Y cometió un error, el mismo error cometen toditos. Entonces, pero de todas maneras, 2 horas les da cabal solamente para que ustedes se concentren en hacer su ejercicio. No les da para Más o menos, más. ¿cuántos ejercicios van a hacer en el examen, dicen? Creo que son 3. Vale, listo. 3. ¿No será mucho, maestro? El inciso F. Claro. 3 ejercicios con 2 incisos, licenciado. Y cada inciso tiene unos 5 puntos. Hasta el inciso F es largo. Ya no Lo que pasa es que vamos a... Pues, Sí, vean ya el práctico. El examen sale como en el práctico, así que lean eso, vean Ah, eso. entonces, si los ejercicios son parecidos a los del práctico, no está tan complicados, son más cortos que los que enseño ahora. Del práctico que ya vi, que lo tienen ustedes, ¿no es cierto? Sí, son más cortos, de verdad. Son más cortos que los que enseño ahora. Pero fíjate, el práctico del Excepto los texto últimos 2 tiene más ejercicios valor. de cada tema. Esos sí Justo son esos dos parecidos son los del examen. Por eso, hasta el inciso F, digamos. Justo esos dos que más o menos se parecen al examen. Pero fíjense, pues, compañeros, que los prácticos del texto tienen 2, 4, 6 casillas de las unidades. Todos tienen 8 casillas de unidades. Y el que hemos hecho tiene 2 nomás, kilogramos por unidad de recurso. O sea, va a ser complicadito. Sí, eso es verdad. Claro, yo sé. Solo Ahora, es largo, fíjense, mucho más datos. les voy a decir algo. Fíjense en uno de los prácticos que dice, ustedes tienen que armar la tabla. No hay la tabla ahí armada. Ustedes tienen que armarse la tabla. Creo que es en la discontinua. Cuando se produce la quinta unidad, se disminuye en 2/3, cuando no sé cómo dice el ejercicio ahí. Es en el ejercicio 4 de producción discontinua. No nos da una gráfica, simplemente nos da puras letras. Esas letras, eso, correcto. Sí. Correcto. Ustedes tienen que Bueno, armar eso. Armar desde el Ahora, principio, la tabla, la gráfica y las operaciones nucleares. Sí, ahora, después en de producción continua el ejercicio 5 y 6. ¿qué tiene el ejercicio 5 y 6? Muy O fácil. sea, Hay un ejercicio del tema 1 y 2 ejercicios del tema 2 que son así sin tabla. sí, En tabla.
Sí, el 5 y el 6 son sin tabla. Nos dan puro Ya. Sí, o sea, pura letra, ¿no? Entonces, eso es fácil. Hay otras cositas más que quiero que ustedes se den cuenta. Yo los ejercicios que doy es para que poco razonen y, como digo, cualquier consulta en el WhatsApp. Entonces, hay dos cositas que quiero que se den cuenta que siempre caen los alumnos. Quiero ver si ustedes van a caer en eso. Para aclararles después dónde cayeron. Está bien, Lisa. Está bien, licenciado. Sería bueno mañana pasar clases para despejarlo del práctico y estar preparados para el examen. Mejor, Lisa. Licenciado. Viéndolo desde el punto de vista que nos ha dicho FP, mejor pasemos clases nomás. Sí, le dicen, así podríamos entregarle todo junto de una vez. Y no ir 2 veces para después entrar el examen práctico en física. Sí, sí. Sí, Lisa, ya que Ya, algunos entonces, vivimos ¿qué en el decidimos pueblo. entonces? ¿Pasamos clases y no recogemos los prácticos? Sí, licenciado. Para el sábado. Dicen así Licenciado, todos para juntos, nomás se recogen. despejar dudas y estar bien preparados para el examen el día viernes, licenciado. Escuchen bien, despejar dudas. No esperen que yo se lo vaya a hacer el práctico. Lean, intenten, y la duda que tengan es así. Yo voy específico a solucionar, a sacarle las dudas, pero no voy a resolver todos los ejercicios ni todos los incisos. Voy específicamente a lo que ustedes me vayan a consultar. Por lo menos la mitad, pues, Lisa. Y justo le voy a preguntar de la otra mitad que no voy a responder. En el examen va a salir eso seguro. No, es que se van a dar cuenta, ustedes al momento de leer e intentar hacer... Claringo va a ser con compañeros. Todos vamos a preguntar lo mismo si es que hacemos todos los ejercicios del tema 1 y el tema 2, discontinuo y continuo. No se preocupen. Claro, cada uno va a saber qué es lo que tiene que preguntar. Y hasta que uno pregunte va a despejar duda de varios. Entonces mañana nos vemos. Mañana nos vemos en la clase, licenciado. Hay que las empezar 8. a hacer el práctico. 8 en punto, pues dicen. Pasa que Sí, hay no. compañeros que se conectan con sus megas. Sí, lo que me atrasé un poquito porque uno se acostumbra a no pasar clase, pues ya pensé que se llama en carnaval. Y después me acordé que tenía clase con ustedes. Ya, nos vemos mañana, jóvenes, que tengan una bonita noche. Dice una preguntita, ¿será que podría ampliarlo, modificarlo la fecha de entrega de hoy? Pasa que Ya sigue está, ya la lista. ¿Qué decía de ahí? si lo podía ¿Qué decía modificar la Daisy? fecha, le decía si lo podía modificar la fecha, o sea, usted no quería modificar la fecha de la unidad 4, sí. pero Sí, sigue con la hora sí, de ya la... me acaba de hacer acuerdo Brian. Sí, Brian me acaba de hacer acuerdo, ahorita lo voy a modificar. Ya, gracias, licenciado. Ya. Bueno, que tengan buenas noches. Bueno, licenciado. Sueñen con los delitos que le van a Nos hacer vemos, los licenciado, prácticos. mañana. A ver, con fe. Mañana. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana. Hasta mañana, Lisa. Parece que está mal mi internet. Chao, Yanira.